¿Cómo están, jóvenes? Muy buenos días. Hoy día vamos a repasar la segunda clase con componentes en automatismos eléctricos. Una vez que ustedes ingresen a la plataforma de Moodle, van a poder descargar el archivo, el PDF que vamos a estudiar hoy día, para que lo tengan a disposición. No se olviden que ni bien ingresen a Moodle, tienen que ingresar a esta plataforma donde dice asistencia a la clase del 17 de este mes, del 2020, y deben comentar en el foro con un presente para poder validarlo como asistencia. Recordarles que el foro está abierto en horarios de la clase solamente. Esto con el fin de que sepamos realmente cuántos estudiantes pasan las clases virtuales en su respectivo horario. El video que se está grabando va a estar dispuesto también en esta pestaña para que ustedes ya puedan descargar a su celular o puedan verlo en tiempo real, no hay problema. Muy bien, muchachos, importante recordar algunas cosas que ya se habían conversado cuando las clases eran presenciales. Vamos a recordar puntos específicos de lo que vienen a ser los componentes de automatización. Para empezar, debemos recordar cómo funciona el contactor. El contactor es un dispositivo electromagnético que consta con una parte mecánica de los contactos y una parte eléctrica con una bobina. Las terminaciones de la bobina recuerdan que es A1 o A2, que cuando esas bobinas llegan a ser energizadas se produce un campo magnético produciendo un imán que hace un cambio en los contactos. Los contactos normalmente abiertos se cierran, los normalmente cerrados se abren. Esto nos permite activar más de un circuito a la vez, teniendo como contactos principales a estos que aquí ustedes pueden observar, los contactos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el auxiliar el 13, 14. Recordarse que los contactos principales, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, tienen por finalidad abrir o cerrar el circuito de fuerza o potencia. Por eso los llamamos los circuitos principales. Se reconocen a estos por tener tornillos más gruesos, más robustos, bornes más amplios para soportar la cantidad de corriente que el contactor específicamente le indica su capacidad. Los contactos auxiliares como el 13-14 se emplean en el circuito de mando o de maniobra. Por este motivo soportan menos intensidad que los principales. El contactor de la figura que estamos viendo es como el que tienen ustedes en la marca Sassin, en la marca Chint. Tiene 3 contactos principales y un auxiliar. El circuito electromagnético, la parte de la bobina tiene 2 terminaciones, la A1 y A2. En algunos de los casos tienes la disponibilidad de contar con esos 2 bornes aquí, A1 y en la parte derecha el A2, como también en la parte inferior del A2. La simbología que se maneja es esta en representación de Normadin, que ustedes ya muy bien lo manejan, donde se representa la bobina con un rectángulo con terminaciones A1, A2, con contactos abiertos a los principales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14. Es importante mencionarles que las entradas a los dispositivos siempre están identificados con números impares, mientras que las salidas ya están identificadas con números pares. ¿Cómo escogemos el contactor? Bueno, esto va a depender de a qué específicamente se va a basar el uso del contactor. Por ejemplo, si es que tú vas a hacer procesos en neumática, procesos de industrialización donde se necesita alta pureza y poco impacto en la explosión de contactos de encendido y apagado, se podría pensar en unas bobinas de alimentación de 12 o 24 voltios. Pero si el contactor va a tener un uso ya más industrial, más robusto, donde necesite potencias mayores para arrancar con fuerza procesos industriales, tendríamos que ver la alternativa de los 220 voltios. La cantidad de número de veces
que va a abrir y va a cerrar los circuitos es muy importante por el tema de categoría de trabajo que tenga el contactor. Ahí es donde entra esta diferencia entre los precios, ¿no es cierto? Por ejemplo, los contactores que nosotros estamos usando se podría decir que son de categoría profesional. Profesional en el sentido de que pueden tener un trabajo de continuo hasta de 4 horas y posteriormente 4 horas, haciendo un total de 8 horas en el día, pero no así un trabajo continuo de 24 horas durante los 7 días de la semana. A ellos, los que trabajan 24/7, que ya son de líneas más grandes, como las que son Siemens, las que son ABB, que esas las conectas al circuito, empieza a funcionar y únicamente se desconectan cuando ya se arruinan. Esos que son de categoría industrial se usan para aquellos procesos que no paran la producción en todo el día y durante todo el año. Viendo esos dos criterios, tenemos que considerar también la corriente que consume el motor. ¿Sí? ¿En qué sentido la corriente? Tienen que entender que los motores que se vayan a activar con el contactor deben tener especificaciones claras para poder determinar qué contactor usar. Por ejemplo, el motor va a ser un arranque directo. Si es un arranque directo, entonces el contactor debe tener la robustez de poder aguantar hasta el pico de arranque de ese motor. Pero si el motor va a tener un arranque más suave, estrella delta, o un arranque por autotransformador, o va a tener un arranque por soft start, un arranque suave, entonces se considera ese valor del cálculo del contactor para tener en cuenta la capacidad y el tipo de corriente que va a soportar en el inicio. Importante darle una parte específica a los contactos auxiliares porque son una parte muy importante para realizar los procesos. En algunos modelos, los contactos auxiliares vienen en forma de contactor, así como esta forma física que ustedes observan aquí, viene en esta forma. Y aquí te vienen los 21, 22, 23, 24, 51, 52, 53, 54 o de forma independiente, ¿sí? Como slot para adicionar al contactor. En el caso de ustedes, el dispositivo que ustedes tienen como contacto auxiliar se aloja encima del dispositivo con una ranura para poder presionarlo y va trabajando conjuntamente con el contactor, activando y desactivando. Los contactos auxiliares se representan por un contacto normalmente abierto, un contacto normalmente cerrado. En ambas representaciones nos indican que son contactos normalmente abiertos, cerrados. Como ustedes pueden observar, un contactor auxiliar puede llegar a tener esta forma, la que ustedes tienen, la que va montado sobre la estructura del contactor principal, donde podemos escoger entre la opción de tener 2 contactos auxiliares hasta 4 contactos auxiliares. Si se desean más contactos auxiliares para algún proceso, podríamos optar por esta opción de un módulo extra. Ahora, el marcado de bornes. La bobina se marca con A1, A2 en el caso de contar con este contactor auxiliar. Pero normalmente los contactos auxiliares ya vienen nombrados con NA, NC. Recuerden que normalmente viene identificado el contacto normalmente abierto con NO. Se le asigna el número de cifras 2, es la primera cifra en el número de orden y la segunda debería ser el 3, por ejemplo el 13, 14, el 13 entrada y el 14 salida. Normalmente lo ponen NO porque está en inglés, normalmente Open llegaría a ser, ¿no es cierto? Se debería considerar el tema de los números para los contactos auxiliares como el 23, 24, 33, 34, que son terminaciones con las cuales se identifican a los contactos normalmente abiertos. Pero esto va a depender de la marca que se esté usando. Hay otras marcas que determinan de diferente manera a los contactos normalmente abiertos. Los NC son los normalmente cerrados o normalmente close.
se les asigna el número de dos cifras entre 1 y 2, por ejemplo, el 11-12, 21-22, 31-32. Entonces, con esas terminaciones podríamos ver, dependiendo al tipo y modelo que tenemos, si es 51-52, 61-62, 63-64. Lo que diferenciamos aquí es que los contactos normalmente abiertos van a tener terminaciones entre el 3 y el 4. Y los contactos normalmente cerrados van a tener terminaciones entre el 1 y el 2. Los contactos principales se diferencian por tener los números 1, 2, 3, 4, 5, 6 o L1, T1, L2, T2, L3, T3. Recordarles que el contactor se denomina con la letra KM, seguido de un número. KM1, KM2, KM3. Y si los contactos auxiliares se asocian a un contactor, el contacto auxiliar también tendría la terminación KM1, KM2, KM3. ¿Sí? En relé térmico, los bornes principales se marcan con los contactores, como los contactores, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, L1, T1, L2, T2, L3, T3. Importante recordarles que los auxiliares son 95, 96, el normalmente cerrado, 97, 98, el normalmente abierto. Y este es el relé térmico en el aspecto físico. Aquí ustedes pueden observar que hay una descripción más específica de las partes de este contactor. Por ejemplo, en la parte superior se tiene la placa de características. En el 2 tenemos la conmutación selector de reset manual automático. La parte 3 tenemos la tecla stop, que en el caso de ustedes era un botón rojo y este es un botoncito azul. El 4, el número de pedido completo del frontal del aparato, el número del modelo, la serie. El 5, el indicador del estado de conexión, función de prueba, test. En el caso de ustedes, el test, teníamos que utilizar un conductor muy delgado para poder introducirlo dentro de un orificio pequeño para poder realizar el test. ¿Recuerdan? El 6, cubierta de transparente precintable para proteger el tornillo de ajuste de la intensidad de función test y posicionamiento del reset manual o automático. Este 7 ustedes lo tienen con una cubierta de un plástico transparente que tienen que levantarlo para hacer la calibración del rango que va a cubrir el relé térmico. Tenemos el 8, el tornillo de ajuste de la intensidad. 7, 8, borne de repetición de bobina con montaje a contactor. El 9, el borne de repetición de contactos auxiliares con montaje a contactor. En este caso, este contactor es un poco más completo de la línea Siemens para procesos más específicos en la gama de la categoría industrial. El que nosotros vamos a utilizar es una gama profesional. Recordarles que el relé térmico es un dispositivo que te protege contra sobrecargas de tensión. Lo que internamente produce es que al ir consumiendo corriente mayor a la que se ha configurado, se van deflectando algunas láminas internamente y eso hace que el circuito automáticamente se abra. Cuando el circuito llega a abrirse por el consumo excesivo de corriente que produce un calentamiento en esas láminas, los contactos auxiliares, el 95-96, que es un normalmente cerrado, llega a abrirse. El 97-98, que es un contacto normalmente abierto, llega a cerrarse. Es por tanto que el contacto 95-96 lo usamos como un contacto en serie al circuito de mando para que cuando existe esta apertura todo el circuito se llegue a abrir, se quede en modo parado, mientras que el normalmente abierto, el 97-98, lo conectamos a un señalizador piloto de color rojo para que cuando se produzca este consumo excesivo de corriente, este llegue a cerrarse y por tanto me indique con una luz roja que el proceso ha sido parado. Adicionalmente, en paralelo podríamos conectar
un buzzer para que éste pueda indicarte con un sonido que ha habido un error por causa de la falla en el relé térmico. ¿Sí? Un mecanismo, el relé térmico es un mecanismo que sirve como elemento de protección del motor. Su misión consiste en desconectar el circuito cuando la intensidad consumida por el motor supera durante un tiempo corto a la permitida por este, evitando que el bobinado se queme. Esto ocurre gracias a que consta de 3 láminas bimetálicas con sus correspondientes bobinas calefactoras que cuando son recorridas por una determinada intensidad provocan el calentamiento del bimetal y la apertura del relé. Este proceso se produce gracias al efecto Joule. El efecto Joule indica que un conductor, al ser atravesado por una corriente, en el paso de este empieza a producir calor. Cuando la cantidad de corriente que atraviesa el conductor es excesiva y no puede ser soportada por el conductor, el exceso de estas cargas eléctricas que circulan por el conductor se transforman y disipan en forma de temperatura. Mientras más cargas eléctricas o más corriente llegues a sobrecargar a un conductor, más temperatura, más disipación por calor va a existir y eso hace que se deflecten las láminas. Este proceso se llama el efecto Joule. El símbolo que se usa, las láminas del contacto principal se simbolizan con 1 L1, 2 T1, 1 3 L2, 4 T2, 5 L3, 6 T3. Estas son las que van al motor, los contactos principales. Tenemos la simbología de los dos contactos, el 95-96, 97-98. Para escoger el relé térmico, ¿qué aspectos importantes se tiene que tener? Para la elección de este mecanismo hay que tener en cuenta el tiempo máximo que puede soportar una sobreintensidad no admisible y asegurarnos de que la intensidad del receptor esté comprendida dentro del margen de regulación de la intensidad del relé. Esto lo vamos a ir viendo más adelante para hacer un cálculo específico de cómo debemos seleccionar el relé térmico. Pero los rasgos más importantes para empezar es tener en cuenta la corriente nominal a la cual el motor empieza a trabajar, y teniendo ese rango nominal nosotros multiplicamos por una constante de 1.25 y compramos ese margen de corriente en el mercado. Y una vez puesta en marcha el motor, lo que tenemos que hacer es testear con una pinza amperímetrica cuánto de corriente está consumiendo en las 3 líneas. Unas 10 mediciones, sacamos un promedio y tenemos una media de cuánto es el consumo. Por tanto, le damos un porcentaje de tolerancia para regular en ese rango y existe ya la confiabilidad de que el motor ya esté protegido por el relé térmico. El interruptor automático magnetotérmico o el interruptor termomagnético que nosotros conocemos, más conocido en el mercado por el disyuntor. Este disyuntor representa un aspecto físico donde te da la facilidad de poder reconocer la cantidad de polos con la cual este consta. Ejemplo, si tenemos un circuito de conexión línea a línea de 3 cables, significa que existe 220 voltios en línea a línea. Si tenemos una conexión trifásica de 4 cables, es una conexión 380 voltios, conexión estrella, y que te va a dar 220 entre línea y neutro. Cuando la conexión es simple de 3 cables, trifásico, significa que es una conexión delta, 220 delta. En ese caso, la protección para utilizar 220 sería de 2 polos, porque tiene fase-fase para 220. En el caso de línea neutro, que es el caso de la estrella, cuando tiene 4 cables, la protección para un circuito en 220 voltios llegaría a ser de un polo, protegiendo solamente línea y el neutro pasando directo.
¿sí? Es por tanto importante recordarles que los interruptores termomagnéticos se identifican por la cantidad de polos que tienen. En este caso, para los circuitos de fuerza, como en este caso a la activación y desactivación de motores con contactores y relés térmicos, el dispositivo de protección llegaría a ser de 3 polos para el circuito de fuerza. Para el circuito de mando debemos ver si en la industria que vamos a trabajar el transformador es estrella o si es delta. En el caso del tecnológico donde nosotros hacemos las prácticas, ahí la conexión es en estrella. Por lo tanto, para tener 220 para el circuito de mando utilizamos línea neutro. Para ese circuito de protección de mando utilizaríamos un interruptor termomagnético de un polo. ¿Sí? ¿Cuál es la misión del interruptor termomagnético? La misión es de proteger la instalación y al motor, abriendo el circuito en los siguientes casos. Recordarles que como es un interruptor termomagnético, tiene dos propiedades, la protección termo y la protección magnética. ¿Cuál es la que te protege contra el cortocircuito? Aquí menciona que el cortocircuito en cualquier punto de la instalación es protegido por la parte magnética del interruptor termomagnético. Mientras que la parte térmica te protege contra sobrecargas. Cuando la intensidad consumida en un instante supera la intensidad a la cual está calibrado del valor que es el disyuntor, este se activa. En ambos casos, sea un error por sobrecarga, se activa la parte térmica y baja la palanca. En el otro caso, se activa la parte magnética en el caso del cortocircuito y se baja la palanca. El símbolo como ustedes pueden observar, es este, donde tenemos las entradas igual representados por 1, 3, 5, las salidas por los pares 2, 4, 6. ¿Cómo se escoge el interruptor automático magnetotérmico? Se deberían seguir los siguientes pasos, menciona. Hay que seleccionar el tipo de curva de disparo, ¿sí? Para ver qué tipo de curva es. Elegir el calibre o intensidad nominal cuyo valor será inferior o igual a la que consume el receptor de forma permanente. Tenemos curvas de disparo B, C, D, Z, ¿sí? Que lo vamos a analizar en otro video para poder ver a qué se refieren. Las corrientes del magnético de 5, de 10, de 20, de 3.5, los calibres de los conductores de 2, de 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25 milímetros cuadrados. Las aplicaciones que se pueden tener son protección generadoras de personas y grandes longitudes de cable, protecciones generales, protecciones de receptores con elevadas corrientes de arranque, protección de circuitos electrónicos. Es importante recordarles aquí que a la hora de escoger un interruptor termomagnético tienen que tener en cuenta cuánto es la corriente que se va a consumir por parte del consumidor final, en este caso del motor. Y eso va a estar en función a la cantidad de corriente que requiere el motor. Con eso dimensionamos, con esa potencia del motor que requiere para funcionar, podemos dimensionar el grosor del conductor y además el interruptor termomagnético que vamos a usar. Es importante que ustedes consideren en proteger más al cable, al motor, que al propio mecanismo de protección. Por ejemplo, cuando ustedes tienen ducha y ustedes observan que la ducha va saltando a cada vez que van duchándose, ¿qué es lo que hacen? Agarran el térmico que tenían de 25 amperios y se van a comprar el más grande, se compran el de 40 amperios. Lo conectan a su ducha y su ducha no vuelve a saltar nunca más. Pero ¿qué es lo que pasa? Ahora su ducha ya no, ahora el térmico de la ducha ya no salta, pero van a ir viendo que el sobrecalentamiento excesivo que produce la ducha va a ir quemando los cables y en el punto de empalme van a ver que se va a ir quebrajeando el aislante, se va a ir resecando. ¿Eso qué significa? Que ustedes han protegido más al térmico
que a la instalación misma. En ese caso, lo que se hace es garantizar la vida útil, primero, del motor, y para garantizar esa vida útil tenemos que garantizarle la alimentación correcta de la corriente que necesita. Eso sería calibrar de forma correcta el cable. Una vez que tengamos esos dos aspectos, calibramos el interruptor termomagnético, que tiene la obligación de proteger al motor y también al cableado. Sí, eso porque es más sencillo cambiar un interruptor termomagnético que cambiar el cable, que estar cambiando el motor mismo. Elementos de accionamiento, los pulsadores. Como ustedes pueden observar en este gráfico, hay una gama infinita de la forma física de los pulsadores. Dependiendo al tipo que vayamos a utilizar, va a estar en función a lo que va a dedicarse el circuito de mando. Por ejemplo, si va a ser un lugar donde va a existir mucha exposición al sol, mucha exposición al polvo, mucha exposición incluso a aspectos ambientales como lluvia, nos convendría una caja estanco como esta, que en la parte izquierda pueden observar que estos botones son completamente herméticos, que no permiten la penetración de objetos ajenos para poder utilizar la manipulación de forma externa. Tenemos estos pulsadores tipo hongo, llave selector, tenemos este tipo llave selector, tenemos estos que tienen forma de botonera, otros en forma de piloto, en forma de interruptor. Tenemos otros que vienen ya con una parte física ya cuadrática. Todos estos son pulsadores, ¿sí? Y los pulsadores se identifican por ser de estado normalmente abierto o pulsadores normalmente cerrados. Bien, los pulsadores normalmente cerrados se los llaman pulsadores de paro porque tienen la característica de tener el contacto normalmente cerrado, que me permite hacer funcionar cualquier circuito. Cuando es presionado, este se abre y corta el funcionamiento del circuito. Viene de color rojo, identificado por norma, mientras que los pulsadores de marcha tienen el símbolo de un contacto abierto con un hongo hacia afuera. Estos por norma llevan el color verde. Tenemos también los pulsadores de doble cámara. Estos de doble cámara son dedicados para circuitos específicos, inversiones de giros bruscos, para cambiar selecciones, para activar temporalmente algunos circuitos y desactivar temporalmente otros circuitos, ¿sí? Este pulsador de doble cámara, como ustedes pueden observar, se le llama doble cámara porque tiene un accionador, un botón exterior, pero internamente tiene dos funciones, un circuito abierto y un circuito cerrado. No se olviden que los circuitos normalmente cerrados están identificados, en este caso el pulsador de parada con el 1-2, el abierto con el 3-4. En este doble cámara también tiene que cumplir esa condición. El abierto tiene que estar con 3-4 y el cerrado con el 1-2. Ahora, tenemos interruptores de posición o los famosos finales de carrera. Estos finales de carrera también tienen una selección amplia en cuanto a los modelos para que nosotros podamos seleccionar cuál de todos ellos es el más óptimo para que pueda servir a nuestro proceso. Pueden observar aquí la gama infinita de pulsadores o finales de línea con tipo rueda, con tipo botón, con un botón más largo, botón más corto, más amplio, ¿sí? Y estos finales de carrera cumplen la misma función que un pulsador. Al ejercer una presión mecánica sobre el botón, cambiar el estado de sus contactos internos. Es normal que los finales de carrera lleven por defecto un contacto normalmente abierto y un contacto normalmente cerrado. En algunos casos, las entradas como el 13 y el 21 llegan a puentearse, convirtiéndose en un común,
y las salidas 14, 22 llegarían a ser las salidas abiertas y cerradas que comparten el común. Detectores. Existen algunos detectores, como en este caso detectores de la fuerza del aire, como son los presostatos. Los presostatos trabajan con la presión. ¿Dónde lo ven ustedes? En las bombas que tienen hidropulmón, esas bombas que tienen un globo por encima del motor. El presostato es un mecanismo que abre o cierra unos contactos que posee en función de la presión que detecta. Esta presión puede ser provocada por aire, aceite o agua, dependiendo del tipo de presostato. Se suelen usar en grupos de presión de agua poniendo en marcha un motor bomba cuando la presión de la red no es suficiente. Los símbolos del presostato lleva un símbolo de un contacto abierto con un recuadro con la letra P asociado a el contacto. Tienen contactos normalmente abiertos, contactos normalmente cerrados. Los detectores inductivos. Estos detectores lo que provocan en el circuito es identificar mediante un campo inductivo el acercamiento de ciertos objetos que se reflejan, indicándole que el objeto, por el acercamiento que tiene, llega a mandar una señal y esa señal llega a activar o desactivar una bobina. Y esa bobina internamente tiene contactos, normalmente abierto, normalmente cerrado, que se conectan a un circuito para poder abrir o cerrar. Aquí está, como pueden observar, este llegaría a ser nuestro inductor o nuestro detector inductivo. Si existe una pieza que llega a acercarse hacia nuestro detector, internamente se manda una orden para que estos contactos o bien lleguen a cerrarse o bien lleguen a abrirse. También tiene 3 contactos para poder hacer el cambio de estado. Los detectores capacitivos cumplen la misma función que un detector inductivo, y estos también trabajan con el tema de 3 salidas, uno común y 2 estados, normalmente abierto, normalmente cerrado. Los detectores fotoeléctricos o los sensores fotoeléctricos. Estos tienen un emisor, un receptor. El emisor emite un haz de luz y el receptor recepciona ese haz de luz. Cuando ese haz de luz es cortado por algún objeto o interrumpido por algún objeto, este manda una señal indicando que se ha interrumpido esa señal y tiene una salida a una bobina, y esa bobina tiene salida a contactos, normalmente abiertos, normalmente cerrados. Como ustedes pueden observar, aquí tenemos una gama amplia de lo que son los sensores fotoeléctricos. Estos sensores pueden tener el tamaño, ubicación, disposición específica, para lo cual ha sido diseñado dependiendo a las especificaciones técnicas del área de trabajo que van a tener. Los accesorios de montaje que se usan en automatización. Tenemos montantes para poder realizar diferentes conexiones. Estas montantes normalmente se usan para las barras de cobre. Tenemos placas perforadas, tenemos perfiles como estas que se parecen a las rieles DIN, otros accesorios para conectar los pulsadores, las famosas canaletas, o como nosotros conocemos, los cable canales ranurados. ¿Sí? Estos accesorios que ustedes pueden observar en esta gráfica, aquí en Bolivia no son muy comercializadas. Lo más comercial son las rieles DIN, los soportes epoxis, y con esos soportes se van haciendo las conexiones para poder realizar las automatizaciones que necesitan. Es importante que conozcan estas borneras de conexión. Estas borneras de conexión que vienen para las famosas rieles DIN, las mismas rieles que nosotros usamos, y estas borneras vienen identificadas de acuerdo al tipo de conductor que vas a introducir en ellas. Vienen desde 1 milímetro
hasta los 10 milímetros cuadrados. Eso va a dependiendo si va a ser para circuito de mando, circuito de fuerza, las conexiones que van a usar. Es muy útil este tipo de borneras que nos permiten hacer los empalmes para el exterior. Y específicamente, como pueden observar aquí, esas borneras nos sirven para poder conectar a los sensores inductivos, capacitivos y los fotoeléctricos. Muy bien, muchachos, espero que ya se haya comprendido el repaso veloz que hemos hecho de nuestro avance que hemos tenido de este tema de componentes de automatización. La próxima clase les voy a pedir de favor que vayan descargando ese programa Cadesimo, porque vamos a empezar a hacer simulaciones en vivo. Vamos a tener una clase en vivo la próxima clase para que podamos ir disipando las dudas, consultas respecto al manejo de este programa Cadesimo. Por el tema de la cuarentena, el distanciamiento social y esto del coronavirus que está aumentando los casos, las clases presenciales o semipresenciales no van a ser posibles por un buen tiempo. Entonces, la única forma de aprender a automatizar virtualmente es aprendiendo primero a realizar los esquemas. Y una vez comprendido a saber simular, diseñar los esquemas, nosotros vamos a estar con la capacidad de poder realizar los circuitos en formas físicas. Es importante que ustedes se acuerden que antes de construir una casa siempre se tienen los planos, por lo tanto, antes de realizar un circuito es importante tener el diseño del circuito. Eso es todo, muchachos, gracias.